Y le damos gloria a Dios. Le damos las gracias a Dios, nuestro Señor. Y bueno, vamos a leer en la palabra, en Primera de Corintios, el capítulo 2 y versículo del 6 en adelante. Vamos a leer bastantito por ahí. Y sí, se ve un poco que viendo programas de televisión, la vez pasada una persona me decía, ¿por qué en tal programa, es decir, una persona creyente, ¿no? Y la persona creyente hablaba de un modo, hablaba como creyente, las cosas de Dios, y les costaba, ¿no es cierto?, entender a, a los, a los que estaban haciendo el programa, ¿no? Los que lo reporteaban, los que lo preguntaban. Y claro, y esta persona me decía, y yo veía, dice, medio me desesperaba, digo, ¿cómo es que a lo mejor que es más que fácil, no estaba tan difícil de entenderlo, pero sin embargo la gente es como que algunos lo entendía mejor del panel y otros no, les costaba más, ¿sí? Pero ¿y por qué si estaba bien explicado, ¿no? Y, y y claro, bueno, y sí, es una cuestión de espiritual. Es una cuestión de que cuando nosotros estamos en el espíritu, cuando nosotros empezamos a acercarnos a las cosas de Dios, este, allí empezamos a discernir las cosas espiritualmente. El espíritu nos va ayudando a entender lo que Dios nos quiere hablar, de qué modo, por qué esto, por qué aquello. Y de esta manera nosotros podemos entender, así podemos entender a los demás, ¿no? A nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, porque muchas veces no todos van acompañando, ¿no? Algunos parece como que vienen más rezagados, como que les cuesta un poquito más, y uno dice, pero ¿cómo puedes? Y sí, bueno, todos tienen que ver con esta cuestión espiritual. Así que bueno, vamos a leer, como dijimos, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos 6 en adelante. Y dice, como subtítulo, tengo acá en la Biblia esta, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, ¿no? Que nos han enseñado cosas, gente que termina la vida igual que nosotros, ¿no? Que son personas como nosotros. Este, no, por eso dice, no de este siglo. Es decir, que la sabiduría que proviene de Dios, nos fue enviada por Dios a través de los apóstoles, pero principalmente a través de Jesucristo. Entonces, entonces ya no va a venir con una sabiduría, porque él decía que él venía de lo alto. Yo no soy de acá, decía, ¿no? Y entonces, así dice la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces enseña otra sabiduría. Dice, pero el asunto es, porque cómo es que entendemos y no entendemos, cómo es que le cuesta más a nosotros mismos, lo que no entendíamos mucho hace un tiempo atrás, después empezamos a entender mejor, nos cuesta menos entenderla. ¿Mm? Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, estas cosas nuevas son cosas que que el mundo no estaba enterado de que las sabía, de que podían existir. Entonces son cosas, dice, que ojo no vio ni oído yo, es decir, que ningún mortal, ninguna persona sabía en la humanidad que podían existir todas estas cosas que provienen de Dios. Dice, ni han subido en corazón de hombre, es decir, ni se les ocurrió a mucha gente, ni se le cruzó a los sabios, vio que siempre hubo unos ciertos filósofos sabios y qué sé yo. Y bueno, y hay muchos que ni se les cruzó, ni se les ocurrió, ni pensaron que podía haber un evangelio, que podía haber un evangelio de Cristo, un evangelio que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Y que nos puede ayudar, que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede dar una alegría, un gozo permanente en el alma, en el espíritu, poder estar y poder nos ayuda a atravesar diferentes tipos de situaciones. Y muchas veces nos libra de un montón de situaciones adversas, ¿sí? Nos libra milagrosamente. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, dice, por el Espíritu.
Por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu nos ayuda, y ahí la parte, porque como siempre decimos, ¿no? Y lo recordamos siempre, somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tres en uno. Entonces tenemos nuestra parte espiritual, es la que nos va hablando las cuestiones del Espíritu, las cuestiones de Dios. Nos va enseñando, pero para eso hay que alimentarlo, el Espíritu. Dice la Biblia que el alimento del Espíritu es la palabra de Dios, son las cosas de Dios, los cánticos, las alabanzas, todo la lectura, todo lo que proviene, estas cosas que provienen específicamente de Dios, es el alimento del Espíritu. Y cuanto más está alimentado el Espíritu, más nos resulta más fácil comprender cosas. Comprender es el darnos cuenta de las cosas, dice, aún lo profundo de Dios. Entonces hay veces que uno empieza a entender las cosas de un modo más certero, más seguro. Uno empieza a tener más seguridad de lo que en quién está creyendo, que estamos creyendo en algo que es verdaderamente real. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? No sé, no cada uno de nosotros. Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que en la vida se presenta el espíritu del mundo, y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo es aquel espíritu que nos va queriendo llevar nada más que al conocimiento terrenal, al conocimiento de la gente, como dijimos al principio, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene, bueno, nos hemos formado así, principalmente, porque el mundo habla de las cosas del mundo, de las cosas materiales, no habla de la locura del Evangelio, como dice en otro pasaje, no habla de esto, de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas que Dios ha preparado, de todo esto, no habla el espíritu del mundo. El espíritu del mundo está entretenido en otras cosas y nos trata de entretener en otras cosas. Pero ¿qué sucede? Sucede que Dios nos ha dado de su espíritu. Entonces nosotros tenemos el espíritu que proviene de Dios, hemos recibido el espíritu de Dios, y entonces el espíritu de Dios nos empieza a enseñar otras cosas, nos empieza a enseñar lo que proviene de Dios, estas cosas que el espíritu del mundo no hace y no puede hacer. Dice, por lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural que está en nosotros no entiende esas cosas, la parte de nosotros tenemos que apelar al Espíritu, y para que el Espíritu se fortalezca y escuchemos la voz del Espíritu, ahí es donde volvemos de vuelta sobre lo mismo. Tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que alabar a Dios, tenemos que fortalecernos en el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, a través del Espíritu, entonces empieza a orar esa parte que nosotros desconocíamos, que empieza a llenarnos el Espíritu con el conocimiento de Cristo. Cuando lo empieza a llenar con el conocimiento de Cristo, empezamos a tener, como dice acá, vosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Es decir, pensamos, uno está mentalizado como Cristo, quiere que nos mentalicemos con su sabiduría, con sus enseñanzas, con su fe, con su gran amor y su misericordia. Y esa fe es la que nos levanta, esa fe es la que nos une, esta fe es la que necesitamos para cada día de nuestra vida. Y mientras tanto estamos aquí, apelamos a esa fe, apelamos al poder de este Cristo Todopoderoso, apelamos a que el Espíritu, ¿no es cierto?, nos empiece a fortalecer y nos empiece a enseñar cada vez más, ¿no es cierto?, más cosas de Dios y a estar más en su conocimiento y más en esa certeza, en esa seguridad de que le pedimos a Dios y una fuerza sobrenatural viene sobre nosotros para cambiar las cosas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, renunciamos a toda cosa mala, renunciamos a toda mala suerte, renunciamos a todo enojo, renunciamos a tristeza, renunciamos
toda calumnia, injurias, renunciamos al diablo, a Satanás, renunciamos a todo espíritu de enfermedad. Dios, en el nombre de Jesús, y recibimos salud, Dios mío, salud mental, salud física. Dios, en el nombre poderoso de Jesús y nuestros caminos que esté resplandeciendo el Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.